Buenas tardes a Adelante. nuestro público presente, jóvenes estudiantes, profesores, a la comunidad del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 10, Carlos Vallejo Márquez del IPN y compañeros del Fondo de Cultura Económica. Es un honor darles la bienvenida a esta videoconferencia en el marco del programa de fomento a la lectoescritura y a la divulgación de la ciencia para todos. En esta tarde especial estamos celebrando el Día Internacional de la Madre Tierra. El origen de esta celebración comenzó en 1970, cuando 20 millones de norteamericanos comenzaron a manifestarse por un medio ambiente sano y sustentable. Fue en el 2009 cuando la Organización de las Naciones Unidas declaró el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. Es un día para generar conciencia sobre el impacto que genera la contaminación, la importancia de cuidar la biodiversidad y la responsabilidad ambiental del hombre. Es por eso que el Fondo de Cultura Económica está encantado de tener a una invitada especial. Ella es la doctora Cintia Alejandra Paz. Bienvenida. Sin más Gracias. preámbulo, vamos a presentar a nuestra conferencista. Cintia Alejandra Paz es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, en conjunto con la Universidad de Skövde en Suecia. Realizó su maestría y su doctorado en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático ICA-ICC en la UNAM. Actualmente labora en el Centro de Investigación del Hospital de Montreal en Canadá. Su línea de investigación es la genotoxicología, la evaluación de riesgos y los nanoplaguicidas. Ha sido merecedora de un premio en el área de la toxicología por parte de la farmacéutica Takeda, Japón, y por el Instituto Canadiense de Salud, CIR. Por sus aportaciones en la investigación de enfermedades raras, ha publicado 4 artículos de investigación, entre ellos Nanotecnología en Agricultura, una revisión de estudios genotóxicos de nanopesticidas en células animales. Publicó en la revista Investigación en Ciencias Ambientales y Contaminación en abril de 2023. Nuevamente, bienvenida, doctora. Le cedo la palabra para esta su charla llamada El cambio climático y los plaguicidas, cooperación o peligro. Comencemos, doctora. Perfecto. Déjenme, les comparto la pantalla. Y, ok, y vamos a comenzar. Hagamos esto pequeño. Perfecto, pues primero que nada quiero agradecerles la invitación y la oportunidad de hablar sobre este tema, que la verdad es un tema que he querido desarrollar desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, esta fue la plataforma ideal para hacerlo, así que les agradezco mucho. La idea de esta plática no es solo conocer diferentes posturas en torno a los plaguicidas y su relación con el cambio climático, sino generar una reflexión y quizá abrir un debate, ¿no? Porque es un tema un poco controversial, que va a permitir o que permita cambiar la visión hacia dónde vamos en investigación y como sociedad de una manera realista. Pero sobre todo, teniendo en cuenta que no todo es blanco o negro, ¿sale? Y que todo está definido bajo un contexto histórico, ¿sale? Lo primero que vamos a comenzar es definiendo términos que son importantes porque hoy en día es muy fácil confundirlos y porque de alguna manera están íntimamente conectados, ¿no? Y tal vez ya hayan escuchado de ellos. Pero el primero de ellos es el cambio climático y qué es el calentamiento global. Y si deberíamos estar hablando de uno o de otro o cuál tiene mayor importancia. La definición oficial de cambio climático es un pleonasmo en sí mismo, porque la definen literal como el cambio a largo plazo en los patrones climáticos promedio que han llegado a definir o definen climas locales, regionales y globales de la Tierra. Entonces, en realidad, seguimos con la duda de qué es, porque lo que deberíamos de estar definiendo en realidad es clima, que en realidad son estas condiciones atmosféricas que predominan durante un periodo determinado en algún lugar o una región, y las cuales están controladas por algo que se llama forzamiento radiativo, que eso no es otra cosa que la diferencia entre la radiación que nos llega del Sol y la que es absorbida. Entonces, de manera general, cuando el Sol nos calienta, entra radiación hacia la Tierra. Y de manera general, nosotros generamos radiación infrarroja que va a ir hacia afuera. Lo que sucede es que la atmósfera tiene una composición compleja de gases
que debido a pues, las actividades humanas y sobre todo la quema de combustibles fósiles que hacen posible nuestra vida como la tenemos ahorita, van a generar una capa o un filtro que justamente va a impedir que esta energía salga hacia afuera y es lo que eventualmente nos va a llevar a el calentamiento global o el calentamiento de la Tierra, incremento del calentamiento de la Tierra. Ahora, algo muy importante es que aunque tenemos diferentes definiciones de calentamiento global, este término empezó a acuñarse y como nosotros lo vamos a usar para esta conferencia, de acuerdo a la NASA, es el calentamiento a largo plazo de la superficie de la Tierra observado desde el periodo preindustrial, o sea, desde el 1850 a 1900, y que se debe a las actividades humanas, o sea, principalmente la quema de combustibles fósiles que van aumentando los niveles de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono o el metano, y que van a atrapar el calor en la atmósfera, como los decía, ¿no? Entonces, estos conceptos son sumamente importantes, que tengamos muy en mente las palabras, lo más importante que quiero que mantengan ahorita son las palabras largo o corto plazo, porque estamos hablando de palabras que son relativas, ¿vale? O sea, es decir, en comparación con qué, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos, por ejemplo, del tiempo o el estado del tiempo atmosférico, hablamos de periodos de tiempo muy cortos, días, horas incluso. Pero si estamos hablando, por ejemplo, con un geólogo, muy probablemente te va a decir que corto pueden ser miles o cientos de años y largo puede ser millones de años. Cuando hablamos de atmósfera o de calentamiento global, nos vamos a referir a periodos cortos que no han datado, o más bien datan, de aproximadamente 200 años. Es decir, un periodo realmente corto y que el cambio, el incremento en el efecto los gases invernadero han hecho que este video que pues, ha circulado continuamente en las redes, veamos un cambio prolongado que está afectando el cambio climático global. ¿Sale? Nosotros a veces hablamos de cambio climático como un proceso geológico normal que está fungiendo. El problema no es ese, el problema es que el calentamiento que estamos teniendo debido a actividades humanas está generando un cambio acelerado a nivel global. ¿Vale? Entonces, eso es lo que quiero que tengamos en mente. De lo que vamos a hablar en realidad es el calentamiento global que genera un cambio en el cambio climático. ¿Sale? Y bueno, esta plática nos centraremos en el tiempo que nos afecta como especie. ¿Sale? ¿Por qué? Porque de ahí inicia el contexto del que vamos a hablar. Y la mejor analogía para ello es la de la rana que no se da cuenta que está siendo hervida, ¿no? Seguramente ya han escuchado de ellos porque mucha gente lo usa, incluido Al Gore en su momento, la hizo famosa por su postulación a su postulación como presidente de los Estados Unidos. Y aunque no ganó, sí recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Pero en realidad esta analogía viene de un libro que se llama La rana que no sabía que estaba hervida y otras lecciones de vida, de un escritor y filósofo franco-suizo llamado Oliver Cleck. Y básicamente expone la idea de lo relativo que es percibir el calentamiento global, poniendo a una rana como ejemplo. Y bueno, al tener una olla en agua hirviendo, si queremos ponerla inmediatamente, pues la rana lo que va a hacer es saltar, ¿no? O sea, va a sentir el cambio brusco y no lo va a aceptar. Sin embargo, si nosotros aumentamos la temperatura gradual, esta no se va a dar cuenta y se va a dar cuenta ya hasta que sea muy tarde. Entonces es como la analogía o la metáfora que se hace. En la vida real, eso es erróneo, porque la rana, en realidad las ranas, si lo van a sentir y cuando sienten un cambio de temperatura de 1 grado, se van de esa zona, se mueven. Pero quienes no lo hacen, pues somos nosotros, los humanos, ¿no? Y durante muchos años, desde que comenzó la definición de calentamiento, el calentamiento exacerbado, a lo que históricamente consideramos como calentamiento, no nos hemos detenido o dado cuenta de estos cambios que, quiero decirles, son rapidísimos. Ahora, ¿por qué es importante este tiempo del que les hablo? A mí personalmente me gusta verlo en comparación en ritmos evolutivos, ¿vale? Es decir, nosotros somos parte de una red muy compleja de vida que incluye millones de seres vivos y los cambios que estamos viendo afectan el ritmo de adaptación y vida de estos seres vivos. Y cada uno de ellos tiene un ritmo diferente. Solo para que se den una idea, entre mamíferos, que es el grupo de animales más cercano, grande al que pertenecemos, pero que tiene suficientes diferencias, es decir, tenemos desde ratones o roedores hasta elefantes, ballenas, osos, ¿no? Los elefantes africanos se separaron de sus primos, los asiáticos que conocemos hoy en día, hace alrededor de 7.6 millones de años, ¿no? Las ballenas
se separaron de su ancestro con dientes más cercano hace 34 millones de años. Y si no queremos irnos tan lejos, uno de los ejemplos más sorprendentes de la evolución de un mamífero grande, a mi parecer, es el del oso polar, quien se separó de los osos cafés o los que llamamos grizzlies hace tan solo 300 o 400 mil años, lo cual es sumamente rápido para un mamífero tan grande, ¿sale? Aún así, la velocidad a la que la temperatura está incrementando no va a dejar tiempo para que las especies se adapten. Piensen en estos rangos de tiempo y ahora piensen en los rangos de tiempo de ahorita, desde 1880 hasta el 2024 y las perspectivas que se tienen del incremento en la temperatura. Recordemos que cuando alguien dice que la temperatura subió 1 grado en promedio, es promedio. Eso quiere decir que hay zonas donde en realidad se está incrementando, como en Mumbai, 4 grados y en el Ártico está incrementándose 2. Y eso quiere decir que si tenemos un crecimiento de esta manera, la proyección más cercana que tenemos hoy en día es hasta el 2011, eso quiere decir que va a incrementar hasta 4 grados y en algunos lugares hasta 10 grados. Entonces, es un problema realmente porque no vamos a permitir que haya una adaptación, una evaluación de manera saludable, es decir, que mantengamos un equilibrio trófico. Ahora, incluso para nosotros, ¿no? Si consideramos a los humanos modernos como especie, comenzamos, si nosotros pensamos en nuestra propia evolución, nosotros empezamos a bifurcarnos desde África hace 70,000 o 100,000 años. Lo que ha incrementado lo que ha incrementado la temperatura de 1800 para acá son menos de 200 años, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, lo que importa en este momento es la velocidad con la que están sucediendo las cosas, ¿vale? Bueno, ya que los asusté lo suficiente, ¿no? Eh, Vamos a hablar dónde entran los plaguicidas, qué tienen que ver con todo esto, ¿sale? Y sé que muchos están pensando, porque es la respuesta lógica, ¿no? O la respuesta obvia, es en qué contribuyen a la contaminación y por ende al calentamiento global. Es decir, los plaguicidas son contaminantes, por supuesto que por su culpa estamos incrementando, por su culpa es que estamos teniendo problemas también, contribuyen a los aerosoles, pero en realidad eso no es de lo que voy a hablar, sino del papel que juegan dentro de las consecuencias del calentamiento global. Y lo que a mí me gustaría es que ustedes generen una reflexión sobre, no todo es blanco o negro, pero justamente, ¿están cooperando o son un peligro? ¿Qué es, cómo es que están jugando dentro de este contexto que estamos viviendo ahorita, que es el calentamiento global? ¿Sale? Y para hablar de ello, bueno, es importante primero entenderlos y la definición oficial con la que yo crecí por 11 años, ¿no? Y que, bueno, ha evolucionado, por supuesto, es la de la FAO, la organización, o la EPA, la organización de la Agencia de Protección Ambiental, ¿no? Y se define básicamente como cualquier sustancia o mezcla de sustancias cuyo objetivo es prevenir, destruir, repeler o controlar una plaga. Quiero que les quede bien clara esta definición, porque si se dan cuenta, es una definición sumamente específica y ambigua al mismo tiempo. Y eso es lo que ha dado paso a que nosotros como población solo nos hayamos dado cuenta de lo negativo, pero no hayamos entendido los beneficios que trajo consigo históricamente y hacia dónde debemos ir. Ahora, hasta hace unos años empezaron a agregar definiciones importantes, ¿sale? Es decir, también empezaron a agregarse no solamente la primera parte de prevenir, destruir, repeler o contraer plagas, es la oficial, digamos, la que todo el mundo usamos, la que ponemos en nuestras tesis, ¿no? Pero cuando lo vemos más a fondo, en realidad también se utilizan como un regulador de especies invasivas y también como un estabilizador de ciertas sustancias químicas. Entonces, vamos a tratar de entender por qué los plaguicidas hoy en día tienen el contexto que tienen. Y para ello vamos a hablar de su historia un poquito, ¿sale? Y su historia, la verdad, es sumamente interesante y trágica. Y es una de las grandes contradicciones de la humanidad y un ejemplo de lo que comentaba en un inicio sobre el, no todo es blanco y negro. A mí me gusta mucho la historia de los plaguicidas, hay muchas lecciones que aprender de ello. Y bueno, vamos a hablar desde el inicio de la agricultura, ¿no? La agricultura como actividad humana, también nació la necesidad de protección contra plagas por el temor a la pérdida, ¿no? Eso fue lo que nos ayudó a sentarnos y a dejar de ser nómadas y lo que revolucionó el estilo de vida y nos llevó a donde estamos ahorita. Y debido a esa necesidad, nacieron los plaguicidas, que de hecho, si lo hablamos técnicamente, se empezaron a escribir desde antes de la era común, o sea, 1000 años antes de
Cristo, ¿no? En la época de Homero, y se describe en uno de estos eh, repositorios que se encontraron, el azufre como un fungicida. Es decir, ya había sustancias que se utilizaban, el cobre para también como fungicida, que incluso hoy en día seguimos usando, ¿no? Les llamamos, son plaguicidas naturales. Pero no fue sino hasta el siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial, que comenzó realmente a explorarse el efecto de productos orgánicos sintéticos en organismos vivos, lo que dio paso por primera vez a la relevancia decisiva de desarrollar un plaguicida. En ese momento nacieron los plaguicidas como los conocemos hoy en día. Y recordemos algo muy importante, durante la Segunda Guerra Mundial, una situación sumamente crítica en muchos sectores. La trágica historia de los plaguicidas sintéticos es que muchos de ellos, o los principales, fueron usados durante la época de la década de los 40 como armas químicas durante la guerra. Y posteriormente se exploraron sus propiedades como plaguicidas. El ejemplo más claro de ello fue el DDT en 1492. Y la persona que lo hizo famoso, ¿no? Fue Paul German Müller, un químico suizo que describió las propiedades insecticidas para su empresa suiza Gigium. Pero ahora, este producto ya se usaba como un arma química desde los 70, 1870 más o menos. Pero lo más importante es que lo pongamos en un contexto histórico. Y el contexto histórico que se estaba viviendo en ese entonces es que teníamos tantas cosas en contra que el uso del producto en realidad o su redirección trajo beneficios muy grandes, ¿sale? Y que obviamente fueron expuestos por su redescubridor Müller, quien además ganó el premio Nobel en 1948. Y esto lo hizo, bueno, le dieron el premio porque salvó millones de vidas gracias al uso de este insecticida contra piojos que causaban enfermedades y, bueno, que además causaron una epidemia, ¿no? Los piojos en ese entonces esparcieron el tifus, la tifoidea, y que era severa y se propagaba de una bacteria, ¿no? Por las heces de los piojos. Bueno, aunado a ello, ayudó a proteger decenas de cultivos, porque recuerden que hubo una crisis alimentaria muy, muy fuerte. Las lecciones de ese periodo se replicaron en todo el mundo y de esa manera fue que nacieron las primeras generaciones de plaguicidas, cuyos principales representantes fueron ciertos productos, incluyendo al DTP. Y su incursión en el mercado hizo y generó tantas ganancias, que al final del día se empezó a trabajar en la segunda generación de plaguicidas, que son muchos de los que vemos hoy en día, incluso en México, que siguen estando, ¿no? Hay algunas categorías ahí, no voy a entrar en cuestiones químicas, pero lo más importante es que se sopesó en ese momento qué era lo que valía más. Salvo millones de vidas, sé que está mal usar esto, pero es necesario en este momento si quiero empezar a generar un beneficio. Eso es muy importante. Este balance lo vamos a trabajar durante toda la plática y ustedes lo van a seguir trabajando y lo pueden aplicar en todo momento, porque no solo se aplica a plaguicidas, se aplica a cualquier investigación o cualquier descubrimiento o muchos de los productos que vemos hoy en día que hay en el mercado. Es sopesar en una balanza en este momento qué hace bien o qué le hace mejor a la población, pero no necesariamente al individuo, ¿vale? Ahora, el desarrollo de estas sustancias y su descubrimiento aumentó desde entonces, o sea, de verdad explotó, ¿no? Y lo más importante era generar sustancias que lo hicieran más eficiente, pero más seguros para el humano. Y la primera generación de plaguicidas se centraron en redescubrir funciones de armas químicas de guerra para su uso comercial, en reutilizar algo que ya se tenía, porque no había tiempo de redescubrirlo en el momento. Y el objetivo era generar sustancias que acabaran finalmente o eficazmente con las plagas que afectaban la salud humana y los cultivos. A mí me gusta decir que básicamente les dieron licencia para matar, ¿no? Sin embargo, bueno, eso es muy importante, eh, a principios de los 70, la población comenzó a darse cuenta de que los productos empezaban a tener ciertas repercusiones, ¿no? O sea, varios años después. Y fue en 1962 una mujer maravillosa, bióloga, Rachel Carson, me parece una mujer sumamente valiente y brillante en su momento, publicó el libro de La Primavera Silenciosa, ¿no? Seguramente ya lo han escuchado, y en él lo que ella hacía era advertir los peligros tóxicos y perjudiciales, perdón, de los plaguicidas en el ambiente. Y este escrito fue consolidado como la primera evidencia de divulgación toxicológica de los plaguicidas
y permitió, más importante, que se abriera un diálogo a nivel mundial y un cuestionamiento entre el beneficio y los perjuicios que podían aportar estos productos. Fue la primera vez que se abrió este diálogo y tuvo un impacto tan fuerte que 10 años más tarde, sí, no fue luego, pero 10 años, es bastante considerando la época en la que se desarrolló, por fin se prohibió el uso del té en Estados Unidos. Y con ello se dio paso a la nueva generación de plaguicidas que debían ser menos dañinos. Pero bueno, lo más importante es que tocó un tema, si no es que el tema más importante de los plaguicidas, ¿no? La marca de oro. Y es la falta de un blanco terapéutico. Estoy hablando en otros términos, de un blanco específico. La mayoría, si no es que arriba del 90%, me arriesgo a decir, los plaguicidas actuales, carecen de especificidad e inevitablemente van a terminar teniendo repercusiones en el ambiente, incluyéndonos a nosotros. Entonces, el objetivo de oro de un plaguicida en este campo es generar sustancias que sean eficientes en campo y que sean blanco específicos, lo cual, créanme, no es sencillo, no se ha logrado realmente. Hay unas que son específicas para la ecdisis de los insectos, pero no son eficientes. ¿Por qué? Porque tienen que esperar a que el animal mude para poder generar su efecto. Y eso no es eficiente, porque mientras tanto ya los insectos se comieron medio cultivo. Entonces, que logremos los dos es realmente muy difícil y es muy, muy complejo. Y bueno, eso ha llevado a debates no solo científicos de producción del producto, sino también de salud, políticos y económicos muy fuertes. Y bueno, sigue siendo el principal tema a tratar, pero quizá ahora que conocen la historia de los plaguicidas, pueden entender por qué ha sido tan complicada su evolución y sean un poco más abiertos al momento en pensar en ellos. No solo pensar como algo negativo, ¿sale? Sino tratemos de cambiar un poco la manera en que lo estamos viendo. Ok. Eh, bueno, detrás de los plaguicidas, eh, de entender si son un peligro o no, la información de daño que generan no es el tema de ello, porque no creo que la mayoría de la gente más bien, creo que la mayoría de la gente tiene una idea del daño que generan a la salud. Sabemos que realmente durante 11 años de mi vida trabajé en evaluar genotoxicidad de estos y estoy convencida de que al final del día, por su historia y por cómo son sintetizados, generan un daño y van a generar un daño a largo plazo en la salud y en el ambiente, ¿sale? Pero eso no es el tema. La idea es que ustedes tengan todas las herramientas para que podamos generar soluciones en conjunto como una comunidad, ¿no? A nivel mundial. Porque esto atañe a todos los niveles, no solo es desde el lado de producción, desde el lado científico de evaluación de riesgo, desde el lado clínico, pero también afecta a los que consumen la comida y lo más importante, a las personas que están directamente en contacto con ellos en campo. ¿Sale? Ahora, ahora sí, ¿no? Ah, ¿qué es lo importante en el axis cambio climático y plaguicidas? Hay tres rubros importantes que considerar que son los que tienen mayor impacto en nuestra sociedad y de ellos se bifurcan muchos más. Pero para mí los más importantes son la economía, la ecología y la salud, y que son de los que vamos a hablar ahorita, ¿vale? Primero, cambio climático, cómo está acelerando o derivado del calentamiento global, cómo está afectando estos rubros. En cuestión de economía, ¿vale? Uno de los grandes problemas que tenemos es el alza de precios en alimentos. El último estudio completo que se hizo fue en los rangos del 2018 al 2021 por la FAO, la Organización Nacional de las Naciones, perdón, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Sabemos que en parte esto se debió por la pandemia, todos la vivimos, fue una época sumamente difícil, y que sin embargo hubo una demanda de alimentos que incrementó, pero no de producción. Dejemos de lado que el punto crítico ahorita que tenemos realmente es una crisis económica derivada de que se detuvo todo en la pandemia. El problema es el alza nuevamente de esta actividad no es tan fácil y es que la producción de alimentos está siendo un reto porque las plagas están aumentando. No solo están aumentando, está empezando a haber resistencia y novedad por parte de ellas, ya que la migración y la ubicación de los grupos de animales se está comenzando a mover. Es decir, las precipitaciones anuales modificaron su patrón
que las temperaturas extremas están reduciendo la eficiencia en campo, ¿no? Y esto viene directo de entrevistas de personas que trabajan directamente en el campo. No es tan fácil mantener o soportar la demanda de alimentos que tenemos hoy en día. Y de hecho, un estudio que se publicó en Nature en 2022 mostró por primera vez la relación del calentamiento global, la producción hortícola y la disminución en la frecuencia de colecta de productos, ¿no? Entonces, vimos desde el 2008 a 2021 que hubo una alza masiva en los precios. Pero no solo eso, en este estudio que ellos hicieron, que es el primero que se hace tratando los tres axis, porque es muy difícil relacionarlos al final del día, es un reto realmente hacer un estudio de este estilo, consideraron algo que se le llama la producción calórica anual de alimentos, que básicamente es el rendimiento de cuánto estamos produciendo y la frecuencia de cultivo, o sea, el número de temporadas de producción por año. Y la superficie de la tierra de cultivo, cuánto tenemos para cultivar. Ahora, aunque muchos estudios ya hay, o sea, ya hay muchos estudios que se han centrado en ver los rendimientos de los cultivos, no se sabe muy bien cómo responden la frecuencia de cultivo al cambio climático. Hasta hace pocos años empezó realmente a investigar porque empezó a ser un problema derivado de la pandemia de que necesitábamos más alimentos. Y entonces encontraron, curiosamente, una asociación negativa entre el calentamiento viendo sobre diferentes regiones. Entonces, hicieron un análisis en Norteamérica, Sudamérica, en el este y oeste de Europa, África, Asia y Oceanía, ¿vale? Y básicamente lo que vieron es que hay una relación negativa entre la frecuencia de cultivo de las regiones frías, pero que se va a ver compensada por la disminución en los climas que van a incrementar en las regiones cálidas. O sea, lo que estamos diciendo es que va a haber una reducción global, ¿no? De la frecuencia de cultivos, es decir, está disminuyendo la cantidad de veces que se está recolectando el alimento, pero se prevé que para 2050 más o menos va a haber un switch, es decir, que aunque las producciones se disminuyan en zonas cálidas, donde hoy en día tenemos producciones altas que son Sudamérica, Asia, ¿no? África, va a haber ahora una compensación por las zonas frías, porque obviamente se van a empezar a mover, ¿vale? Pero eso quiere decir que las regiones cálidas van a tener que incrementar más del 5% todo lo que tienen que hacer alrededor de la producción para compensar las pérdidas de producción, ¿sale? Es decir, va a haber un switch entre las regiones de alta producción con las que no. Pero los que van a terminar sufriendo las consecuencias van a ser los países que actualmente concentran la producción de alimentos, perdón. Solo para darles un contexto rápido, más de la mitad de la tierra que podría usarse para cultivo en el futuro está en 7 países tropicales de América Latina y África, ¿vale? Y eso es de acuerdo a la FAO. La cantidad de producción necesaria para sustentar a la población actual mundial y futura requiere zonas agrícolas de cultivo intenso de ciclos cortos. Es decir, dichas zonas tienen características físicas, edafológicas, ambientales especiales que les permiten ideales, o sea, son ideales para la siembra. Y todo el desarrollo agrícola está fundamentado en las limitaciones que tienes de recursos naturales para la producción y las condiciones. Entonces, si es así, son muy pocos los países con la capacidad territorial humana y ambiental para producir. Hoy en día, China, India, Brasil, Indonesia y América Latina, ¿no? Son los principales. Pero hay otros competidores que son líderes en producción, pero no por territorio, condiciones ideales, sino por mejoramiento agrícola. Y ahí entran Estados Unidos, Rusia, Ucrania, ¿no? Entonces, lo que vemos en realidad es un switch en la producción, una crisis alimentaria por una alta demanda de alimentos y que se va a ver compensada por nada más y nada menos que los agroquímicos y entre ellos los plaguicidas, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros axis que tenemos que considerar, cómo está afectando a la parte económica. Ahora, la parte ecológica, que todos estos tres axis, salud, ecología y economía, se juntan. Si se dan cuenta, todos están relacionados entre ellos. La parte ecológica, las ramificaciones de los factores climáticos en la biología y la ecología de las plagas, los insectos, son muchas. Y las plagas dependen en gran medida de estos factores. La productividad de los cultivos también está estrechamente relacionada con las plagas de insectos que afectan significativamente el rendimiento de los cultivos. Entonces, ¿cómo afecta realmente el cambio climático de las plagas, ¿no? De la ecología de las plagas, perdón, y qué relación tiene con los plaguicidas? Bueno, el fenómeno de calentamiento global
ha llevado a un aumento en la tasa de supervivencia durante el invierno de plagas como el gusano elotero o el gusano del algodón, ¿no? Que afectan a estas producciones. Y lo que a su vez ha ampliado, bueno, también amplía su distribución geográfica y plantea dificultades en términos de productividad agrícola y esfuerzos, perdón, eh, y esfuerzos en el control de plagas, ¿vale? Bueno, el aumento de la temperatura en general va a resultar no solamente en una modificación en cómo se están moviendo entre lugares donde antes estaban tenían una restricción de movimiento, sino que se van a ampliar, sino que también vamos a empezar a tener una tasa de crecimiento y de desarrollo más corta. Es decir, vamos a aumentar el número de generaciones por temporada de crecimiento y estos van a cambiar el comportamiento y la distribución de los insectos. Probablemente van a presentar problemas muy fuertes de plagas a medida que estas empiecen a cambiar y a rotar más fácilmente. Ahora recordemos que si ellos se mueven, toda la red trófica se va a mover para allá, ¿vale? Entonces está habiendo un desplazamiento continuo. Hoy en día ya hay muchos estudios que están justamente viendo cómo se están moviendo estas plagas. Plagas me refiero a la mayoría de nosotros pensamos plagas cuando hablamos de insectos, ¿no? Porque son las que normalmente trabajamos, pero hay plagas de otro estilo que se están empezando a mover y se están desplazando. Eso lo que va a hacer entonces también es que va a aumentar su población y por lo tanto la capacidad de fungir como vectores de enfermedades, lo cual me va a llevar al último punto, el de salud, ¿vale? Y sí, o sea, que el calentamiento global ciertamente va a tener y tendrá un efecto en muchas partes, en muchos puntos de la salud humana, ¿sale? El que ahorita el principal y que recientemente nos pasó, fue una época bastante oscura durante la pandemia y que representa hoy en día, en realidad es la propagación de enfermedades por vectores de tipo animal, ¿vale? Los insectos, particularmente los mosquitos, las garrapatas, los piojos, todos aquellos que identificamos como plagas, funcionan como vectores, pueden funcionar como vectores. Y rápidamente vamos a distinguir entre huésped, vector y reservorio, porque no son lo mismo, ¿no? Pongamos el ejemplo de la garrapata, ¿vale? Que es uno de los vectores más famosos. El huésped, nosotros le vamos a llamar huésped al organismo, la planta, el animal, incluso cosa, donde ese microorganismo virus se va a mantener y se va a reproducir, ¿sale? Y muchas veces el reservorio o el huésped pueden ser el mismo, ¿sale? Pues no necesariamente son diferentes, sino que pueden ser el mismo. Y a veces pueden ser diferentes. Pero el vector es el organismo que es imprescindible para la transmisión al huésped definitivo, ¿sale? Es decir, aquel que lo va a mover entre huéspedes o entre reservorios y que solo va a fungir como este mecanismo de movimiento. Nosotros como humanos podemos actuar como los tres, es lo más triste de todo, ¿no? Podemos ser reservorios, podemos ser host y podemos ser vectores. En un año, como por ejemplo el 2017, solo quiero que se den cuenta del impacto que esto puede tener, ¿no? En un estudio que se hizo en el 2017, nos dimos cuenta que vectores como el mosquito que transmitían la malaria causó alrededor de 400,000 muertes en el mundo a nivel global. Y no solo eso, sino que tenemos diferentes vectores que van a transmitir diferentes enfermedades que hoy están activas hoy en día, ¿no? Tenemos el dengue, los más conocidos, chikungunya, malaria, Zika, pero uno, por ejemplo, aquí, Norteamérica, que es uno de los países que menos se preocupa por sus plagas de mosquitos, aunque sí tienen muchos mosquitos, pero ahorita uno de los problemas más fuertes que están teniendo es por la enfermedad de Lyme o de West Nile virus, ¿no? Y que justamente está siendo transmitida por un mosquito y están creciendo bastante o están reproduciendo de manera significativa en los últimos años, ¿no? Y se están moviendo. Entonces empieza a ser un problema realmente. De manera general, entonces, cada sector es diferente. ¿Dónde entran los plaguicidas aquí entonces? En un estudio, bueno, que se hizo, sí, es, más bien es un reporte, es un reporte de casos que ha habido, no fue un estudio per se, no hubo experimentación, sino más bien se empezó a recopilar información en torno a diferentes países que tenían problemas por estos vectores y se dieron cuenta que los propios programas gubernamentales generan diferentes controles de plagas contra vectores que generan enfermedades en estos países. Solo para que se den una idea, ¿dónde entran los plaguicidas aquí y por qué sí es importante que lo consideramos?
Hoy en día se siguen usando estos procesos y están avalados y están regulados y aprobados por el propio gobierno. Desde el uso de plaguicidas, es decir, uso de plaguicidas o insecticidas de largo, que se mantienen más tiempo en el ambiente, es decir, yo necesito que estés protegido por mucho más tiempo, básicamente lo que le hacemos a nuestros perros, ¿no? Les damos el plaguicida y es como está protegido 6 meses, bueno, eso también lo hacen en personas, ¿no? Larvicidas, también se hace el asperjamiento dentro de de las casas, dentro de las residencias donde la gente puede estar expuesta o directamente donde están los sitios de anidamiento. Y también se usan repelentes tropicales, ¿no? Pero todos estos procesos, todos estos están avalados y ciertamente se siguen haciendo directamente sobre la gente. ¿Por qué? Porque sigue siendo un problema muy fuerte. Nuevamente, piensen en esta balanza. ¿Qué vale más? Sacrifico a esta población en este momento. ¿Por qué? Porque el avance científico en este momento todavía no estamos en el punto de generar un antiviral, una vacuna. No estamos ahí todavía para muchas de estas. Es muy complicado. Créanme que es muy complicado. Y por otro lado necesito salvar a esta población. Más de 400,000 personas se me murieron en un año por la malaria. ¿Qué hago? ¿No? Eso pesar y poner en una balanza nuevamente cuál es la prioridad en ese momento. Y sé que es controversial, pero es necesario que lo escuchemos y es necesario que pensemos en ello. ¿Vale? Ok, entonces cada sector es diferente. Y como comenté en un inicio, el objetivo de oro de los plaguicidas es crecer o crear una sustancia que sea eficiente en campo, pero lo menos dañina para la salud y el ambiente. Eso ya es difícil, en serio es difícil. El cambio climático que viene dándose por un calentamiento global exacerbado está agregando un nivel de dificultad todavía mayor. Porque de lo que sabíamos de la resistencia que pueden generar estas plagas, ¿no? Ahora vemos que el calentamiento global está moviendo su distribución, los está haciendo resistentes, ¿no? Y eso es sumamente, sumamente peligroso. Si nosotros quitáramos los plaguicidas de una producción que se hizo en algún momento durante el 2018 y el 2019, perdón, y el 2023, justamente porque en algunos lugares se tuvieron que hacer medidas extremas por la pandemia, se empezaron a hacer o se empezaron a recabar entrevistas de personas que tenían cultivos en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos, y justamente se dieron cuenta que si no usaban plaguicidas, su producción en diferentes rubros, fruta, vegetales, cereales, iba a disminuir dramáticamente. Súmenle a eso que la industria de los plaguicidas está en crecimiento por todo lo que ya les dije, ¿no? Es una empresa multibillonaria. Va a pasar de un incremento de 59.4 millones hasta 81 billones de dólares. Y eso solamente es concentrado en Norteamérica, ¿no? Que también tenemos fuertes representantes del otro lado del océano. Asia está muy fuerte en el desarrollo de nuevas patentes, India, ¿no? Entonces, está en crecimiento total. En la parte ecológica, piensen en el beneficio que puede traer. Parece que no, porque hemos hablado mucho de por qué no ha sido bueno. Rachel Carson nos lo advirtió. Pero en Estados Unidos y Canadá se utiliza un programa por parte del NISMA, que es la Asociación de Manejo de Especies Nativas. Se utilizan los plaguicidas para manejar especies invasoras. ¿Por qué? Porque se ha visto que el manejo de especies invasoras a Norteamérica le ha costado alrededor de 107 billones por año. Entonces eso los mueve y hay protocolos ahorita en el que se tienen que usar plaguicidas para controlar las especies invasoras, que realmente están siendo un problema para las especies nativas porque se están moviendo. Y también nosotros las movemos, la verdad. Y finalmente, en el rubro de la salud, los plaguicidas juegan un papel impresionante. Esta lista que les estoy poniendo aquí es la lista actualizada hasta el año pasado, bueno, tiene que actualizar año con año, entonces se actualizará yo creo que para el 2025, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en donde tiene un apartado que dice, ¿por qué usamos plaguicidas? Y tú no estás exento de usarlo. Cuando hablamos de plaguicidas, yo les comenté, y quiero que recuerden a la primera definición que les di. Cualquier sustancia o mezcla de sustancia destinada a erradicar, contener, desplazar cualquier plaga.
Y eso implica, o sea, es muy ambigua, les había dicho que es muy ambigua, porque nosotros siempre pensamos en insectos y hasta ahora les he dado ejemplos de insectos. Pero un plaguicida hoy en día se considera cualquier ingrediente activo que tiene propiedades para hacer todo esto que viene dentro de la definición. Y que estamos expuestos a ellos día con día. Alguicidas los usamos. Quienes tienen peceras, ¿no? Alcen la mano. Quienes usan, todavía hay filtros que tienen alguicidas líquidos. Hoy en día tratamos de usar los físicos, ¿no? Pero tratemos de pensar fuera de nuestro privilegio a veces, fuera de eso, todavía se siguen usando, todavía están en el mercado, ¿no? Antimicrobiales, bueno, todavía seguimos usándolos para la fruta, para la verdura, ¿no? Desinfectantes, siempre que queremos limpiar algo en nuestra mesa y siempre el desinfectante les va a decir, por favor, límpialo con agua después. Nadie hace caso, todos le echamos directamente a la mesa y lo limpiamos y ahí lo dejamos, ¿no? Fungicidas, herbicidas, insecticidas son los que más conocemos, pero en esta nueva lista vienen otros, ¿no? Vienen rodenticidas, preservativos de madera para pulir nuestra maderita. ¿Por qué? Porque ahora con el miedo de la pandemia estamos empezando a meter plaguicidas en todos los productos. Si nosotros entramos a la página de productos internacionales con plaguicidas, van a encontrar que están ampliándose cada vez más. ¿Cuál es la diferencia entre eso y el daño que nosotros podemos ver? Recuerden, los plaguicidas al final del día tienen licencia para matar, son venenos y la única diferencia entre su letalidad y no hacerlo es el tiempo, el punto de exposición y la dosis. ¿Sale? ¿Qué va a pasar si el calentamiento global sigue y se mantiene, que ya lo está haciendo, ¿no? En este momento, no voy a hablar del tema, no soy experta en el tema, no me siento con la autoridad de hablar de ello, pero sí les puedo decir que es una preocupación muy fuerte, ¿no? Porque es muy difícil retornar a donde estábamos hacia antes de 1800, ¿no? Y dejemos eso, hasta 2022 empezó a haber cambios muy, muy fuertes. ¿Qué va a pasar cuando nos demos cuenta que ya no, que el calentamiento global está incrementando la dificultad? Ya es difícil generar un producto que es muy específico. Ahora imagínense que se está generando una resistencia, ¿no? Un ejemplo de ello es la polilla de dorso diamante, que se le conoce así, porque está moviendo su distribución, el calentamiento global está moviendo su distribución y está haciendo que sea resistente, ¿no? De hecho, es una polilla que es como, se le conoce como la polilla espalda de diamante, pero es originaria, es una plaga originaria de Asia y que se exportó porque nos gusta comer brócoli, rábano, nabo, coliflor, ¿no? Y que está arrasando porque se hizo cosmopolita. Pero lo más importante es que conforme se empezaron a mover las temperaturas, ella solita se empezó a mover porque empezó a generar resistencia y está generando pues muchísimas bajas en la producción de los alimentos. Entonces, bueno, es un problema mayor. ¿Qué podemos hacer? ¿No? No todo es blanco y negro. Nuevamente, quiero que traten de ver la información que les estoy dando. Sé que puede parecer contradictoria porque por un lado les estoy diciendo los plaguicidas tienen una historia trágica y hacen daño, pero por otro lado nos están ayudando. De eso se trata esta conferencia. Se trata de que ustedes tengan las herramientas para decir, no todo es blanco y negro. ¿Qué podemos hacer? De manera realista, ¿qué podemos hacer? El crecimiento la sobrepoblación que estamos teniendo, el problema de crecimiento, no va realmente a disminuir considerablemente lo suficiente como para que nuestra producción de alimento baje, ¿no? Nos relajemos. Eso no está pasando. Al contrario, está incrementando. ¿Qué podemos hacer? No solo se trata de las personas que van a ir hacia investigación, se puede trabajar desde muchos axis, ¿no? Desde muchos rubros. Los que se vayan a dedicar a investigación y quieran trabajar con esto, sí es muy importante dos cosas. La nueva producción de plaguicidas está dirigida no solo a generar este objetivo de oro, menos daño, más eficiencia, sino tecnología que ayude a que se concentre en un lugar. Seamos realistas, los plaguicidas no van a acabarse en un tiempo mínimo, porque las cosas orgánicas que consumimos hoy en día no son suficientes para poder mantener la demanda de alimentos que hay en el mundo. ¿Sale? Y lo más importante, seamos honestos, la economía no está ayudando y eso hace que cada vez sea más caro y más caro, como ya se los presenté. Entonces, por un lado, sí es importante que empecemos a generar esa conciencia,
¿Quieren hacer un huerto urbano? Háganlo. Apoyen a la gente que lo está haciendo. Si tienen la oportunidad y pueden, háganlo. Dos, si se van a dedicar a investigación, hay muchísimas ramas que ahorita se están abriendo para poder generar productos que sean menos dañinos. Ya les dije, los plaguicidas van a hacer daño sí o sí, ¿no? Desde mi perspectiva, por mí, sé que desde el otro ámbito se va a generar debate, siempre hay debate. Desde mi perspectiva y mi conocimiento, no, definitivamente son dañinos. Pero sí podemos generar una forma en la que sean lo menos dañino posible. Hay que poner en una balanza. No se van a acabar. La segunda o la tercera más bien, es protección a la gente que está expuesto a ellos. Eso es lo más importante. Al final del día, produzcamos no sé, productos que son menos dañinos, lo que ustedes quieran. Las personas que, la primera línea que va a enfrentar todo eso es la gente que está expuesta en campo. Y ellos son los más importantes. Al final del día, ellos son nuestro grupo más vulnerable y es el que debemos proteger. Entonces, si ustedes generan conciencia sobre estos productos y se genera investigación, lo más importante es generar regulaciones, que es lo maravilloso que se está haciendo en el instituto y que vale la pena el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, del que yo vengo. No es una labor fácil convencer a la gente de generar datos. Uno no puede simplemente llegar y decirle hace daño. Tienes que tener todos los datos en la mano para poder plantarte enfrente de alguien y decirle, esta es la evidencia que tengo, de ahí vamos para empezar a generar nuevas regulaciones, ¿no? Y eso es lo que se tiene que hacer. Necesitamos esa interconexión entre los que generamos datos y los que van directamente a hacer la regulación. Y que al mismo tiempo se aplique el cuidado en la gente que está expuesta a ellos. Como les dije, esto no va a cambiar y necesitamos en un futuro corto y necesitamos soluciones que sean rápidas, lo más rápidas posibles, que sean fáciles de aplicar. Entonces, bueno, sé que puede sonar controversial todo esto porque por un lado, nuevamente, no hacen daño, pero por otro lado nos están ayudando, por otro lado son benéficos y nos han ayudado a lo largo de la historia a contener catástrofes que pudieron haber pasado por diferentes razones. Pero me gustaría terminar con esta frase, ¿no? Es una frase que se le acuña a Marie Curie. Y lo que dice es, nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Y ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Este proceso sé que puede ser difícil, nos da miedo, estamos experimentando los cambios del cambio climático. Ya les expliqué por qué digo cambio climático y que viene derivado del calentamiento global, pero es el momento justamente para entender las cosas desde diferentes rubros históricos, políticos, sociales y generar soluciones que nosotros nos podemos hacer desde casa, ¿sale? Dejen de comprar Raid. Eso es lo más importante, ¿no? No lo apliquen. No lo apliquen, gente, en sus casas, ¿no? No es necesario. Son sustancias que tienen que ser altamente reguladas, pero entre muchas cosas, no tengan miedo a lo que vaya a venir, particularmente con este tema, enfrentémoslo desde diferentes ángulos. Gracias. Pues, muchas gracias, doctora, por tan valiosa información. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Aldair. Adelante, Aldair. Tienes apagado tu micrófono. Ah, ¿se lo puedes habilitar, Antonio, por favor? Listo, perdonen. Muchas gracias, doctora Paz. Yo creo que nos quedamos todos muy sorprendidos y muy satisfechos por haberla escuchado el día de hoy. Muchas gracias. Quiero antes Gracias por de, bueno, este es el momento para que todos nuestros asistentes pues realicen algún comentario, alguna pregunta, que seguramente hay algunas, pero bueno, mientras alguien rompe el hielo y mientras se animan, me gustaría saludarles al CONALEP Oaxaca 039. También al CONALEP 1, que nos acompañó también Joselín García Vite, a Judith Trejo por acompañarnos en esta ocasión, y al CONALEP Juchitán 243, que nos acompañó la ingeniera María del Carmen Blas López, y quien nos comenta que usar agua reciclada para refrescar nuestras áreas verdes y patios es una manera de contribuir en el incremento de nuestra tierra. Un granito de arena para poder hacer las cosas mejor en un inicio.
Bueno, pues mientras tanto, mientras esperamos alguna pregunta, no sé si tengamos algún comentario, alguna pregunta también en nuestro Facebook. Aldair, justo, a eso iba. Adelante. Pues muchas gracias, doctora. Nosotros estamos monitoreando las redes sociales. En Facebook Live tenemos un canal de Leamos la Ciencia para Todos, y aquí hay ya algunas preguntas. Y Fabián le pregunta, ¿cuál es su opinión con relación al uso de plaguicidas contra el uso de estrategias menos tóxicas, como los policultivos, controles de plagas naturales o en general los cultivos orgánicos en una realidad como la del cambio climático? Creo que siguen siendo muy viables a baja escala. Soy totalmente honesta. Como les dije anteriormente, todo se trata de perspectiva y de contexto. El problema de la rotación de cultivos, como les había comentado, depende de qué tan sana es la tierra, de qué tanto lo acepta. Y como lo dijeron, ¿no? Hay que contribuir a que la biodiversidad esté sana, la tierra, la ecología, la composición, todo esto. Hoy en día, eh, cada vez es más difícil por la cantidad de cosas. No significa que se deje de hacer. Si se hiciera más y se hicieran en diferentes lugares y hubiera un incremento en la cantidad de personas que lo hacen, probablemente tendría un impacto. Pero si solo se hace en una zona, definitivamente tanto nosotros a nivel mental tenemos que ajustarnos a esa idea, ¿cierto? No vas a tener fresas todo el año, no vas a tener manzanas todo el año, no vas a tener ciertas cosas. ¿Estamos listos para hacer ese cambio? Ese cambio viene desde nosotros, ¿no? Viene desde, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y ajustarnos a que no vamos a tener todas las comodidades que tenemos hoy en día. Y ya de eso se trata la rotación de cultivos. ¿Es viable? Sí es viable mientras la población lo acepte. Si no, vamos a tener que seguir el otro camino, que es el de los plaguicidas. Creo que la palabra clave también está en el consumismo, ¿no? Ahí creo que es una Totalmente. cuestión de análisis y de conciencia que cada uno de nosotros deberíamos de hacer como, pues como seres humanos. Pero bueno, lejos de eso, ahorita regresamos con las de Facebook, doctora. Me comenta Horacio que hay preguntas en el CECIT. Si les damos la palabra, por favor. Adelante, profesor Humberto del CECIT 10, con las preguntas que tienen los chicos. Déjales, abro el micrófono. ¿Dónde? Maestro Ori, ¿cuántos alumnos hay en el salón? 38, la. Ok, gracias, perdón. No, es que van a hacer sus preguntas porque ellos ya casi se retiran a Claro. otra clase. Si le pueden abrir el micrófono, Antonio, por favor. ¿Qué regulaciones hay internacionalmente respecto a los plaguicidas y más específicamente qué posición tienen los comités ambientales en México respecto a esto? Ya que el año pasado se llevó a cabo la COP28 de la ONU en México, una de las delegaciones participantes. Sí, claro que sí. A nivel internacional, principalmente los países de alta producción en agroquímicos, que son Estados Unidos, Canadá, Suiza, Alemania, eh, China lo intentó, pero nadie lo aceptó ahorita por problemas políticos, tienen regulaciones estrictas en cuanto al uso de plaguicidas, qué se importa y se exporta y qué cantidad se tiene que usar directamente sobre los cultivos. En México estamos muy atrás todavía, muy, muy atrás. Hasta hace varios años, todavía hasta hace 5 años, existía la Psicoplafes, que era la que se encargaba de hacer la regulación. Tenían una lista basada en los plaguicidas altamente peligrosos que viene de la OMS, y hoy en día ya no está. Esa fue absorbida por otra delegación y me parece que hoy en día todavía no está decidido quién la va a abordar, es decir, quién se va a hacer cargo de toda esta parte, porque es sumamente fuerte, no solamente son plaguicidas, es todos los agroquímicos, fertilizantes y que tiene que ver con la parte agrícola. Se me hace que en algún momento la va a absorber alguna institución, pero por el momento está callado todo. No hay realmente, o sea, si tú entras a buscar una página, no hay realmente ahorita una página como antes con la Psicoplafes que te decía, esta es la clasificación, esta es la regulación, esto es todo. Todavía no estamos ahí. Gracias, doctora. Adelante, Humberto, con la segunda pregunta.
Eh, En sí, el utilizamiento de estos tipos de sustancias que se utilizan para los pesticidas en en las cuestiones agrícolas y esas sustancias también a la vez infértiles a tierra, siendo pues ya sea probable utilizar veces para el planteamiento de dicha comida que nosotros comemos y si esa fruta, comida ingerida nos causa daño, ¿cómo podríamos hacer reducir dicho daño que nos da hacia nosotros mismos al consumir esas sustancias que están en la tierra? Claro que sí, es una excelente pregunta. Lo primero es, todo lo que esté en contacto con alguna de estas sustancias, no lo reutilicen, ¿no? Eso es lo más importante. Todos estos, normalmente se tiende a reutilizar lo que se usó para asperjar o lo que se usó. Traten de no reutilizarlo para cuestiones de consumo humano o cuando estés en contacto con ellos. Y el alimento, eso es sumamente importante, porque eh, se mantiene sobre todo en alimentos cerosos, son de los que voy a hablar porque son de los que sé, manzanas, peras que tienen como cerita, es muy común que se quede. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Lavarlos. Lavarlos con agua caliente, súper bien, ¿no? Tratar de quitar la mayor cantidad, eso es lo que podemos hacer. Yo también estoy expuesta a ellos, ¿no? Todo el tiempo, todos estamos expuestos a ellos, pero creo que eso es lo mejor que podemos hacer en este momento. Si saben que están expuestos a ellos, si hay un producto, traten de mantenerlo lo más alejado posible de su vida diaria y el alimento que esté en contacto con ello, traten de lavarlo súper bien con agua caliente para que la mayor cantidad se vaya a ir, ¿no? Es lo más cercano que podemos hacer ahorita. No hay, la verdad, no hay otra manera. Muchas gracias, Yo tengo una doctora. pregunta. ¿Cómo podemos Adelante. reducir perdón. ¿Cómo podemos reducir los grados del calentamiento global, ya que como ciudadanos no es mínimo deje- eh, puede hacer país? No estoy bien enterado de eso, pero ¿qué se puede hacer a nivel, o sea, más global Local. para poder reducir, local también, es para poder reducir ese calentamiento global a nivel, no sé si mundial, pero al menos de cierta manera más que solo un 1%, por ejemplo? Claro. No soy experta en el tema, así que voy a hablar de lo que sé. No me quiero meter en temas de autoridad diferentes. Revertirlo, estamos muy lejos de ello. Lo que podemos hacer es detenerlo en este momento. ¿Qué podemos hacer desde manera administrativa global? Lo que más importa son los gases de efecto invernadero. Esos son los más fuertes, ¿no? O sea, la ganadería, la quema de combustibles, muchísimo. A nivel local, por ejemplo, en las ciudades, traten de compartir, ¿no? Si sabemos que lo que hace que nuestra vida sea hoy en día más amena es la quema de combustibles, aceites, gases, ¿no? Petróleo. Tratemos, desde mi perspectiva, es un cambio de conciencia, de verdad es un cambio de mentalidad muy fuerte. Dejemos de consumir cosas que no necesitamos. No, no es cierto, pero es muy importante, ¿no? Sí es importante que compartes el coche. Todas estas pequeñas acciones suman. El problema cuando decimos es que eso no va a servir de nada porque las empresas siguen haciendo, ustedes siguen tomando coca todos los días, van a seguir comentando que Coca-Cola sigue creciendo. Ustedes siguen comprando, no lo sé, nuevos coches y nuevas motocicletas y todo, vamos a seguir contribuyendo. Es un cambio de mentalidad muy fuerte, sí es muy fuerte. ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que podemos hacer, tener un cambio radical de pensamiento, porque aunque sí, efectivamente, ¿no? Creo que sí, depende muchas veces del gobierno. Ese gobierno debería justificar la demanda de la gente y si la gente sigue demandando cosas, va a seguir incrementando, ¿no? Entonces, a nivel local, yo lo que te diría, las pequeñas acciones, créeme que sí suman muchísimo y más si se hacen en gran cantidad, ¿no? Personas que siembran más cosas, que siembran árboles, que comparten su auto, que se van en bicicleta, que si se puede, si no se puede, ni modo, ¿no? Tratar de pequeñas cosas, que es un cambio de mentalidad totalmente. Ujú. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al CECITIES por sus preguntas. Entonces, le cedo la palabra al Dair o Adri para el Facebook. Adri, ¿tenemos alguna pregunta más en Facebook? Sí, así es. Entonces terminamos con Face.
Doctora Diana le pregunta, bueno, hace primero un comentario. Está increíble la relación que hace la doctora Cintia Paz, pues se nos olvida que vivimos en una red compleja, no somos sujetos aislados y todo lo que incide todo coincide en un nodo, incide en el resto de la red. Y pregunta, ¿qué profesiones son las que deben encabezar la articulación de acciones para atender este panorama complejo que menciona? ¿O desde dónde se debe promover este actuar desde la complejidad? Es una buenísima pregunta. En México tenemos muchísimo talento, ¿no? Talento desde la parte científica. Ahí se tiene que generar el conocimiento, se tiene que permitir generar colaboraciones multidisciplinarias. Los biólogos, no porque sea bióloga yo, obviamente, los biólogos tienen mucho, mucho, mucho que aportar, en serio, tenemos muchísimo. ¿Por qué? Porque podemos ver esta visión global, no solo es ver la parte molecular, ver la parte de producción, ver la parte vírica, tenemos una visión de ecosistema. Los biólogos tienen mucho trabajo ahí que hacer, pero tienen que salirse del área de confort. Y es difícil, en un país como México es difícil, yo lo entiendo, ¿no? Tiene que haber multidisciplinaridad, perdón, pero se me van las palabras, tiene que haber cooperación, biólogos, abogados, ¿no? Pero muy, muy importante, educadores, ¿sale? La educación es vital, es la base de todo. A mi parecer, la educación es la base de todo. Si empezamos generando conciencia, divulgación sobre más temas, estoy muy, muy segura de que mucha gente no sabía que se usaban plaguicidas a nivel nacional para controlar especies invasivas, porque lo que primero que pensamos es, no voy a poner plaguicida en la selva porque va a matarme todo, ¿no? Se usan, ¿no? Necesitamos tener más conocimiento de lo que está pasando hoy en día. Y ahí entran los divulgadores, ahí entra para que tenga una incidencia directa sobre la gente, ¿no? Yo voy a defender a los biólogos siempre. Los biólogos tenemos mucho que aportar. Muchas gracias, doctora. Y Gustavo, bueno, primero la felicita por su excelente charla y pues la presentación le gustó mucho. Y también pregunta, ¿existirán alternativas de solución para disminuir los efectos negativos de los plaguicidas con el apoyo de la biotecnología y la inteligencia artificial? Sí, totalmente. Hoy en día hay cosas impresionantes en biología sintética que se están haciendo, dado que vamos a seguir expuestos. Ya hay personas que tienen residuos de plaguicidas dentro de su organismo. La biología sintética se está dirigiendo a generar formas de degradar esos residuos dentro del cuerpo humano. Entonces, eso puede reducir, o sea, sí, no es lo ideal, pero bueno, ya estoy infectado, ¿qué hago? Vamos a generar un proceso que permita que se degraden estos compuestos como los metales pesados, no solo plaguicidas, metales pesados, organismos sintéticos, y que se degraden y permitamos el metabolismo, porque muchas veces esos se acumulan o se metabolizan antes de que queramos. Entonces, sí, definitivamente está habiendo avances muy fuertes y muy, muy interesantes en este campo, que justamente vienen de pensar fuera de la línea, ¿no? Es pensar diferente y ver todos los aspectos, no solamente la parte de daño, sino necesitamos hasta empezar a ver fuera de ella. Sí, hay muchos. Gracias, doctora. Y la última pregunta que creo que va de la mano con lo que dice, ¿los plaguicidas podrían tener un efecto más grave en la salud conforme al avance climático? Bueno, al cambio climático. Si no se regulan, sí. O sea, si yo veo que mi cultivo no está creciendo, lo que está pasando ahorita es voy a echar más plaguicida, voy a echar más fertilizante, voy a ponerle más cosas, muchas más cosas. Y eso que va a ser una exposición mayor, ¿no? No sé si se enteraron, pero hasta hace unos años nos rechazaron nuestra miel. Nosotros exportábamos miel a Estados Unidos, nos la rechazaron porque venía con niveles de plaguicida muy altos. Y justamente fue un golpe muy fuerte para la producción de miel en México, pero porque justo empezaron a poner más. ¿Por qué? Porque empezó a haber un decremento en la producción de miel masiva. Entonces, sí, no, está conectado todo. Sí, el calentamiento global sigue y no se generan nuevas soluciones respecto a esto. Lo único que se va a provocar es que se aumente el uso de las plaguicidas y eso inevitablemente va a llevar a mayores daños. De acuerdo, no, doctora. Pues muchas gracias. Agradecemos a todos los que se conectaron por Facebook. Y adelante, Aldair, para las de Zoom. Pues muchas gracias. Tampoco tenemos ninguna pregunta en Zoom. Le agradecemos a Eva Valdés por sus atinados comentarios. Muchas gracias por su aportación. Y bueno, pues sin más por el momento, yo le cedo la palabra a Horacio. Muchas gracias, Aldair. Muchas gracias, Adriana.
Doctora, nuevamente me uno a mis compañeros para agradecerle esta magnífica charla. Esperamos que no sea la última vez que la tengamos por aquí. Y bueno, no sé, Lau, Yo si- feliz de participar. Mientras me quieran seguir escuchando, yo feliz. ujú, Sí, no, muchas sí, muchas gracias. gracias. Tienes tu micrófono apagado, Lau. Perdón, yo pues me sumo al agradecimiento de todos, ya esta plática tan increíblemente interesante que nos incumbe a todos. Entonces, muchas gracias y nos hace tener conciencia de todo lo que está sucediendo y cómo, pues como usted dice, poner nuestro granito de arena en la resolución de esto. Muchas Claro que sí. gracias. Y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y a mis compañeros del Fondo de Cultura. Muchas gracias. Le estaré enviando su constancia, doctora, por correo Muchas electrónico. gracias. Gracias.